Buenos días, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a abrir las Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 17, los versículos del 1 al 5. Aquí habla sobre el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel mucho cuestionaba la voluntad de Dios. Siempre cuestionaba la voluntad de Dios o el propósito de Dios que tenía para el pueblo de Israel. Y eso es lo que pasa también en este tiempo y lo que ha venido pasando desde el tiempo de Israel hasta este tiempo. Que muchas veces pasamos pruebas, muchas veces pasamos alguna dificultad, o muchas veces se nos presenta problemas. Y he escuchado a muchos decir, para eso he venido a las cosas de Dios, para eso he creído en Jesucristo, he perdido a mi familiar y para eso recibí a Cristo en mi vida, en mi corazón. ¿Para qué vine a las cosas de Dios? Y siempre que viene una prueba, cuestionamos mucho a Dios. Bueno, vamos aquí a leer Éxodo capítulo 17. Voy a leer del versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara que golpeaste el río, y ve. Este pasaje, la palabra donde dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? No las mismas palabras, pero en este tiempo yo lo he escuchado. Y desde que he conocido al Señor, hace como para 11 años, en la congregación donde estaba y a las congregaciones donde visité y donde podía estar, he escuchado siempre muchas frases de cuestionar a Dios. Una vez, hermano Julio, que congregaba conmigo y con quien predicábamos la palabra del Señor, Romina, su señora, estaba embarazada y ya de 8 meses y medio y tenía 2 hijos, mellizos. Y bueno, y se esperaba dentro de unos días que pudieran nacer. Un día, por la mañana, nos dan la noticia que los bebés habían muerto dentro del vientre de la hermana Romina. Cuando le llevaron, porque sentía un poco de dolor, lo llevaron al hospital. Lo atendieron, lo revisaron y le informaron que los 2 bebés estaban muertos. Entonces, bueno, los hermanos hicieron un culto en su hogar y después ya de que habían enterrado y todo esto, y el hermano me pidió que diera una meditación de la palabra. Entonces, yo después de haber meditado la palabra, de haber compartido la palabra, escuché al tío de la hermana Romina, que después de haber yo terminado, él dijo, claro, tú das un testimonio de otro hermano, pero a ti no te lo ha pasado. No me lo dijo a mí, pero él había escuchado. Y yo, no sé, como que si Dios me había abierto más el oído, pero lo escuché. El comentario que le hacía a otro y dijo, claro, tú dices esto de testimonio, pero a ti no te ha pasado, es de otro hermano. Si te hubiera pasado a ti, ¿cómo estuvieras? Y después me enteré que él había perdido a su papá. Por una enfermedad había perdido a su papá y también era cristiano, era evangélico. Y se había apartado de Dios porque su padre había fallecido por una enfermedad. Entonces él hizo este comentario y dijo, por eso estar en las cosas de Dios, ¿para qué? Si la vida es peor, si no sirve estar ahí, porque familiar se muere y uno pasa hambre y tantas cosas. Entonces, cuando escuché eso, me puse a
En ese momento de meditar dije, bueno, sí, he compartido un testimonio de otro hermano. No me ha pasado a mí. ¿Y qué será de mí cuando me llegue a pasar algo igual lo que le pasó a él o al hermano? O algo diferente, más grande, ¿qué será de mí? ¿Cómo reaccionaré? Antes de pasar a compartir la otra cosa, nuevamente quiero que podamos leer otro pasaje en el libro de Números, capítulo 14, versículo del 1 al 4. Del 1 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Habla sobre el pueblo de Israel que nuevamente cuestionaba la voluntad de Dios o el propósito de Dios, por qué los había llevado a esa tierra prometida. Y al final de esto, del último pasaje, el 4, dice que todavía querían designar un capitán que les lleve a la vida que antes tenía. Palabras y qué otros comentarios habrían hecho mucha gente. Entonces, quiero usar estos dos pasajes para tampoco alargarme mucho y compartirles lo que Dios me ha permitido y me ha dado para poder compartirlo en este día. Entonces, como les venía diciendo, sobre que como yo en ese momento dije, sí, ¿cómo será el día que me toque vivir algo parecido? Pues entonces seguí compartiendo la palabra de Dios. Dios me permitió llegar al país de Argentina, donde me invitaron para predicar. Después de haber predicado, estuve unos días ahí y unos hermanos me invitaron a su casa y había una hermana dentro de 30, 35 años. Y le comencé a compartir la palabra de Dios en la sala grande. Estaban ahí unos niños y su cuñada, que bueno, hacía unas cosas, pero pasaba por ahí. Y le comencé a compartir la palabra de Dios y ella comenzó a llorar un poco, comenzó a llorar más. Entonces Dios, como dijo al hermano Guillermo, si Dios pone algo en tu corazón es porque es Dios quien te lo dice y es verdad lo que está pasando, lo que sucede o lo que te está diciendo o lo que tenemos que hacer. Ella lloraba, entonces Dios puso en mi vida que ella le había pasado algo grande que era con el sumismo de su familia. Y le dije, lo que tengas que decir, no te avergüences. Si quieres decirlo, díselo, pero tú tienes que ser libre de lo que tanto te está oprimiendo en esta hora. Y Dios lo conoce, lo que tú estás viviendo. Ella entonces lloró y habló y dijo, mi padrastro hasta ahora sigue abusando de mí. Y su cuñada, como pasaba, logró escuchar esto. Y sonó en ese momento también el móvil de la hermana que la había dejado un momento. Y la cuñada contestó y dijo, a ver, quiero ver quién es el que te llama. Y era el padrastro, quien la llamaba a ella para controlarle en todo momento qué es lo que hacía, dónde estaba, con quién estaba y esto. Entonces, como la cuñada había escuchado esto, contestó ella y le dijo, mira, ella no va a volver a casa y ahora ya se sabe todo lo que tú has venido haciendo con ella. Colgó y yo le dije a ella, vamos a orar porque yo sé que en esta hora tú eres libre de lo que tanto te ha estado oprimiendo por mucho tiempo. Estábamos orando y cuando de pronto suena la puerta de esa casa, entra la mamá, una mamá muy furiosa, como los argentinos con su palabra y su lisura, esto que por qué no quieres volver a casa, esto, vámonos. Y atrás entra el padrastro, pero no a hablar con esto, sino que yo estaba sentado y de pronto abrió la puerta y vino como un toro, se podría decir, de frente a mí, a querer golpearme y me dice, por tu culpa se ha sabido esto. Pues yo entre mí decía, ¿qué yo he hecho yo? Yo no he hecho nada, es ella lo que ha hablado. Y yo decía entre mí, es por Dios quien se sabe las cosas ocultas, que no están ocultas, sino que para Dios todo sale a la luz. No hay nada que puede ver oculto. Y entonces él vino que se quería tirar encima de mí, me paré. La cuñada dijo, esta es mi casa, y así que tú te vas y no puedes entrar aquí. Vino su esposo, el hermano de la hermana que estaba ahí. Y salió el enfurecido, quiso entrar por la vuelta por la ventana, romper la luna, cerraron, como las puertas eran de madera, lo cerró, y él volvió a la puerta y dijo, tú no sales de esta casa, ahora vuelvo, si tú sales de aquí,
te pasaré el carro encima, que acá lo dicen coche, o si no, te caerán varios tiros. En ese momento sí, como ser humano, sentí un poco de temor. Me fui al baño, le dije, présteme su baño, porque no había otro lugar a donde irme. Bueno, me fui al baño, entré y comencé a orar a Dios y le dije, Señor, sí, tengo un poco de miedo. Estoy en un lugar donde nadie sabe. Mi familia no me ha podido comunicar, nadie sabe de mí. Si me pasa algo, ¿qué será de mi cuerpo? Bueno, yo sé que si estoy contigo iré al cielo, pero ¿que mi familia qué será? Comencé a orar y pedirle a Dios, y una hermana justo de otro lugar donde había estado predicando me escribe y me dice, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Le digo, hermana, quiere intentar contra mi vida, ore por mí para que Dios me saque con bien de este lugar. Uy, hermano, voy a la policía, no puedo ir a la policía, le digo, tengo que estar aquí, solamente ore para que Dios me saque con bien. Bueno, estaremos orando por usted. Y total que esa noche no dormí nada, listo con mi mochila, esperando si estaba o no estaba afuera, y salían a mirar siempre si estaba o no, y estaba el señor con el coche en la esquina, a unos 30 metros que estaba a la esquina. Y total que llegó al amanecer, la cuñada salió un momento y dijo, no veo el coche, y no veo a nadie, a los sobrinos, porque él había venido con sus sobrinos, que eran una gente que llevan una mala vida. Y en la mañana no estaba, me dice, no veo a nadie. Ahora salgo, prendo la moto, y usted sale detrás de mí, se sienta atrás de mí, y tú le dices a la hermana, tú te sientas atrás de él, porque si le quisieran disparar a ti no te van a disparar porque tú estás detrás de él. Así que rápido digo, Señor, solamente le dije, sácame de aquí, llévame con bien. Y entonces encendió la moto, la cuñada se subió y dijo, ya, ahora, no los veo. Salí con la mochila corriendo, me senté rápido, y la otra hermana se sentó atrás de mí, y la moto era muy pequeñita, no era ni de esas grandes. Pero nos fuimos de frente buscando la avenida hasta llegar a la terminal de bus, y miraba atrás, no me seguía nadie. Y total que salí de ese lugar, no sé qué pasó, que no estuvo ahí en ese momento ese señor y los que le acompañaban para hacerme daño, pero ahora estoy aquí, que a pesar que estaban atentando contra mi vida, yo sé que Dios me guardó, me protegió. Esto es algo de lo que más ahora les quiero decir sobre lo que le contaba de los dos mellizos que murieron y el comentario que hizo este tío de la hermana Romina. 14 de enero del año 2011, estaba orando con mi abuelo, quien ya había conocido el Evangelio. Me acerqué con él, estaba en la casa de él, oramos, y él me dijo, hijo, voy para la selva, que quedan unas 18 horas, pero primero voy a Chiclayo, que quedan unas 4 horas, a la ciudad de Chiclayo, más al norte. Entonces él me dijo, acompáñame al paradero, que es al terminal de los buses. Le acompañé, le llevé la maleta, y antes de subir le dije, que Dios te bendiga y te guarde, y cuando vuelvas me acompañarás, digo, como a ti te gusta viajar, me acompañarás a donde me inviten, le digo, a donde queramos ir a compartir la palabra, iremos. Sí, me dice, hijo, te acompañaré, y así iremos a hablar de la palabra de Dios. Lo dejé en el bus, subió la maleta, y estuvo bien, yo haciendo mis cosas durante el día y todo esto. Resulta que a las 5 de la tarde llaman y nos avisan que un camión de esos grandes de las 22 ruedas había atropellado a mi abuelo. Yo no lo creí en ese momento, fui a casa de mi abuelo a ver qué es lo que había pasado, si lo que habían llamado era verdad, porque el que me había avisado era mi sobrino. Y cuando entro, le encuentro a mi tío, como había tomado un poco, estaba desesperado llorando, dice, mi papá, y me vio a mí entrar y me dijo, ¿dónde está tu Dios? Me gritaba. Mira lo que le ha pasado a mi papá, lo ha atropellado un camión, ¿dónde está tu Dios? Me reclamaba a mí. Un poco yo estaba sorprendido que sí era verdad y no sabía qué decirle. Lo único que le dije, que Dios existe, que sí existe, y no sé lo que le ha pasado a mi papá. Le digo, pero voy a ir a verlo para allá. Y resulta que mientras que me preparé, mi tía ya había ido adelante, y total que a las 12 de la noche y entre 1 de la mañana yo estaba en la morgue cambiándole a mi abuelo de lo que le habían atropellado el camión, de lo que ya estaba en la morgue, le habían revisado si mi abuelo había tomado algo por el cual había cruzado la pista y le había atropellado, y nada, él no tenía nada. Y me dijeron que el camión estaba detenido, y el chofer también, lo tenían ahí, y que se iban a presentar denuncia. Le dije a mi tía, nada, no sabemos. Ese señor debe tener hijos, no sabemos qué es lo que ha pasado. Y
pasé a la morgue adentro y comencé a cambiarle a mi abuelo, porque no había nadie más de la familia hombre que entrara para poder cambiarle. Y cuando le miré le dije, yo te dejé bien, te despedí en el terminal de bus, y hoy ¿cómo te encuentro? Hoy ¿cómo estás? ¿Por qué, Señor? Le decía, ¿por qué de esta manera? En la mañana le dejo bien y ahora de esta manera. Entonces lo que agradezco a Dios y a mi fe o a mi fuerza, de que no dije ninguna palabra blasfema o hablé o cuestioné a Dios, pero sí me dolía bastante, porque Él me había criado, Él me había ayudado en muchas maneras. Él no es ni papá de mi mamá, es como un padrastro, pero Él me había criado a mí como un hijo. Y Él se había convertido al Evangelio el día 21 de julio, el día de mi cumpleaños, cuando yo estaba por Argentina. El regalo más precioso que Dios me dio, que Él se convirtió al Evangelio el día 21 en mi pueblo, mientras que yo estaba predicando en Argentina. Y Él había muerto y era un dolor grande para mí. Pero no cuestioné a Dios, pero mi familia recibió ese golpe. Mis hermanas, mi madre que estaba en el Evangelio también tenía un dolor tremendo. Y así dejaron un poco se estaban enfriando. Pero yo trataba ahí de decir, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué de esta manera tuvo que partir mi papá? Total que traté de tomar fuerza. Y sé que en esta congregación no pasará algo que quizás en mi congregación pasó. Que un día, un sábado, tomé fuerza y dije, voy a la iglesia porque necesito estar cerca del Señor, orar, que los hermanos me animen, una palabra de ánimo del pastor. Entro a la iglesia, me siento en el último asiento, como, bueno, siempre me siento esa parte. Y lo que recibí en ese momento de mi pastor, no sé qué día tuvo él o los hermanos, lo que recibí fueron unas críticas hacia mi vida todavía. Me dolió tanto eso que dije, ya no vuelvo más a este lugar y ya no quiero leer, ya no quiero orar, ya no voy a orar, porque dije en ese momento, ¿por qué pasa esto conmigo? Pero trataba de no cuestionarle a Dios. Esto sucedió de mi abuelo que atropelló el camión un 14 de enero del 2011 y un 3 de febrero del 2011 estaba tomando fuerzas yo nuevamente y con unos hermanos de diferentes iglesias habíamos decidido predicar de la casa de mi abuelo más abajo a la otra cuadra, predicar a toda esa cuadra, hacer un culto al aire libre. Cuando ya estábamos por terminar el culto al aire libre, viene mi mamá por este lado con mi sobrino pequeño y me dice, a Sheila lo ha atropellado una moto. Ella no sabía lo grave que había sido. Yo tampoco lo sabía y dije, bueno, a ver, vamos a ver cómo estará. Ya cuando termine el culto, primero no lo puedo dejar así, le digo todo. Terminamos e iré a ver. Y cuando terminamos, fui a ver y la gente, todo el pueblo, lo que les digo fue lo que pasó. Y Dios lo sabe y Él está como testigo Él de lo que les comparto en esta hora. La gente estaba movida porque lo que habían visto había sido tan doloroso que mi sobrina Sheila, de 2 años y medio, le había atropellado una moto y en ese mismo instante su pierna había entrado entre la cadena y la Catalina y en ese mismo instante le había cortado la pierna. Mi hermana me contó después que cuando lo había alzado, no se había dado cuenta porque llevaba vestido de mi sobrina, pero ella sentía que sus pies se mojaban y se mira abajo y era la sangre y miró el pie de mi sobrina a un costado. Solamente a unas 3 semanas después de lo que había pasado a mi abuelo. ¿Dónde está? La han llevado al hospital a Casarande, a unos 5 minutos que queda ese pueblo. Fui, la gente estaba movida, yo sé que el Señor en ese momento obraba y toda la gente del pueblo decían, como saben que no somos de condición de tener dinero y yo no trabajaba, solo me estaba dedicando a la obra de Dios. En la avenida había una mesa, una señora que vende comida en la calle, en la avenida, y en su mesa decían, mira, acá tenemos esto para que puedas ver a tu sobrina, y comenzaron todos a dar una ofrenda, y dijeron, lleva, y yo digo, bueno, ya encárguense de ver ustedes, le dije a mis hermanas, yo voy a ver a ella, me dijeron, no, llévalo porque de algo te debe servir para la clínica o para algo. Lo llevé, fui a ese hospital que estaba a unos 5 minutos, y dijeron, ya no está aquí, la han llevado a Trujillo, a una clínica. Salí de ahí, fui a la clínica, y mi sobrina estaba en la clínica Santa Ana, ella estaba ahí, y yo dije, ¿dónde está el médico? Le pregunté a la enfermera. No, dice que el médico la hemos llevado, ya viene a las 6 de la mañana a estar aquí, porque ahorita está ocupado. ¿No sabe lo grave que es del caso? Y yo esperaba que la pierna de mi sobrina estaba en una incubadora o algo de conservación. Lo tenía en una bolsa simple de mercado.
a un costado. Yo le dije a la enfermera, yo me lo saco a mi sobrina de aquí. No, pero usted tiene que ir a otra clínica y con una ambulancia de la otra clínica sacarla. Fui por la calle corriendo, traté de buscar una clínica, la encontré. Le dije, mi sobrina sufrió un accidente y yo, sí, esa clínica se movió rápidamente, que Dios estaba ayudando. Salimos, lo saqué a mi sobrina, la llevamos. Ella gritaba, cuando le pasó la anestesia, gritaba demasiado. Tío, llévame de aquí. Y para colmo era que el dolor mío era que ella no se había acostumbrado con su papá, sino conmigo. Porque siempre a las campañas o a la iglesia ella iba conmigo y siempre quería que la llevara. Entonces llegó el médico de la clínica Sánchez Ferrer y le sacó la venda que le habían puesto en el otro hospital y la pierna estaba igual, todavía con la grasa, no la habían limpiado, no le habían hecho mantenimiento, no le habían curado nada. Y el médico dijo, tu sobrina puede morir porque no solamente ha perdido la pierna, sino que ahora tiene infección para morirse. Entonces yo le dije, que lo opere o que haga lo que tenga que hacer. Y mi sobrina gritando y llorando, y yo le veí toda la parte de su pierna que había sido cortada y era dolor para mí, no sabía qué hacer, solamente le decía, Señor, ayúdame, dame la fuerza, ayuda a mi sobrina. Era doloroso y ella no se quería despegar de mí, quería entrar a la sala de operación, no dejaba, me dijo, llévelo usted. Y en la puerta donde yo no podía entrar, ella se agarraba de mí fuerte, tío, no me dejes. Me acuerdo como si fuera en ese momento. Entonces yo me sentía tan mal, lloraba y hasta que lo tuve que dejar a la fuerza, lo operaron a mi sobrina. El médico dijo que ya no podía llevar la pierna porque la pierna ya estaba muerta, tejidos muertos, ya no podía, y que ella iba a quedar sin pierna, la pierna derecha. Era de parte de la rodilla para abajo. Entonces le pedí a Dios y recordé lo que este hermano, tío de Romina, que se acordó y que dijo, y le dije, Señor, lo que está pasando me es doloroso, no lo entiendo por qué hace, no entiendo por qué pasa esto, no entiendo por qué murió mi abuelo de esa manera, no entiendo lo que pasa a mi sobrina, pero no voy a blasfemar en contra de ti. Y otra cosa más, no me voy a apartar de tu presencia. No me apartaré de ti, pero ayúdame, dame fuerzas porque ya siento que ya no doy más. Me senté afuera de la habitación donde estaba mi sobrina, desde que yo entré con ella no salí, hasta que ella salió, le dieron de alta. Un día me senté afuera porque le pedí a Dios que no teníamos dinero para las operaciones y esto, no teníamos los recursos. Me senté afuera de la habitación, en el pasillo por donde pasa la gente, estaba sentado ahí pidiéndole a Dios y cuando de pronto un hombre me toca, me dice, esa niña que está dentro, que ha perdido su pierna, ¿es su sobrina, su hija? Mi sobrina. ¿Y cómo fue? Le atropelló una moto, le digo. Como a mi sobrina le han hecho 2 operaciones, él me dice, aquí está la factura de que le he pagado una operación y todos los medicamentos. Cuando usted salga o vengan a preguntarle, presenten esta factura porque yo ya he pagado esta operación y todos los medicamentos. Nunca la he visto, hasta ahora no sé quién era, ni sé quién fue, pero sé que Dios comenzó a ayudar, comenzó a moverme y eso comenzó a darme fuerza. Recibí una llamada de unos hermanos y me dice, hermano, nos hemos enterado hoy de lo que le ha pasado a tu sobrina, vamos a hacer una teletón ahora. Hicieron una teletón y recaudaron todo para poder pagar lo demás que faltaba. Mi sobrina estaba en una habitación donde era compartido con otro enfermo, pero cuando venían, los otros familiares despertaban a ella y hacían que, como ella se despertaba, venía el dolor y ella lloraba, la despertaban, no podía estar tranquila. Entonces, yo dije a mi mamá, vamos a buscar la mejor habitación de esta clínica y pongámosla ahí, le digo, que esté a sola y que nadie la moleste, pero cuesta caro, vamos ahí. Busqué una habitación con todo bien amoblado, aire acondicionado, canales y tanto, y todo, la mejor cama y todo. Y nos dijeron, cuesta 700 por día. Entonces, estuve mirándolo, una enfermera me había dicho esto, y cuando me estoy saliendo de mirar esa habitación, me encuentra, parecía una enfermera, y me dice, ¿usted qué hace ahí? Digo, estaba mirando la habitación porque quiero traer a mi sobrina, pero ¿qué pasa? Le conté todo. Después sube ella y me dice, súbala a su sobrina. De todas maneras hay algo que tiene que pagar, pero va a pagar ni siquiera la mitad. ¿Y usted quién es? Yo soy la directora de aquí de la clínica. Pues gracias y que el Señor la bendiga. Tráigala a su sobrina, me dice, y que sea mejor atendida aquí.
Y comenzaron a llegar las ofrendas y pagábamos cada día que mi sobrina estaba. Hoy mi sobrina tiene ya más de 6 años y cuando juegan al pilla-pilla, los niños que le dicen aquí cuando juegan al pilla-pilla, tú esto, creo que es la que más corre con la prótesis. Que gracias a Dios, por ofrenda, por bendición de Dios, que también lo pudimos comprar, una prótesis, parece que ella corre más que mis demás sobrinos. Y aún así ella me dice, tío, si yo fuera un capitán, parece que ella fuera mi sargento. Tío, ella habló malas palabras. Tío, mi tía ha dicho malas palabras. Ella se ha portado mal. Tío, ella no quiere ir a la iglesia. Tío, no habrá cuando está comiendo. Digo, Señor, antes de venir me digo, gracias, cuídala a ella. Que un día sea de mucho testimonio. En todo esto, lo que yo quiero decirles, que al comentario lo que ese hermano, esa persona dijo, no sabemos cuándo pasaremos pruebas tan difíciles en nuestra vida. No sabemos si al salir, mañana o pasado pasaremos algo tan grande. No sabemos si predicando la palabra de Dios o el grupo que está en Alcola predicando, iniciando el Evangelio. No sabemos qué pruebas grandes pasaremos en nuestra vida. Pero sí les digo y les aseguro y les animo que cuando pasen estas pruebas sigamos confiando en el Señor, no nos apartemos de Él, que aunque pase algo con nuestro familiar o algún problema se presente en nuestra vida o aunque un tubo de fierro nos caiga en la cabeza, sigamos confiando en el Señor, no nos apartemos de su presencia, seamos fieles a Él, no desmayemos, no retrocedamos y sobre todo no cuestionemos la voluntad de Dios, no cuestionemos el propósito de Dios. Lo importante es tener a Él de nuestro lado. Y como decía el hermano Guillermo, Señor, te necesito. Y hasta ahora yo le sigo diciendo, te necesito. Ayúdame. Porque a pesar de que Él me sigue ayudando y me sigue bendiciendo, le sigo diciendo, ayúdame. Ayúdame porque hay muchas cosas que quisiera lograr. Hay muchas cosas en que te quiero servir, pero ayúdame. Sin ti yo no voy a poder ser nada. Me quitaste un día un ser querido, pero hoy me ha dado otro ser querido. A mi hijo una promesa, que Él está ahí. Y doy gracias a Él por eso, porque Él me ayuda. Como les dije, ese día, la otra semana cuando estuve dirigiendo, que me cayó un tubo en la cabeza, que fue muy fuerte, los compañeros se sorprendieron que no me lo partió más. Y en todo lo que he pasado desde que he conocido al Señor, algunos han dicho, qué tipo duro, oh qué hermano tan fuerte, no soy nada. Porque si me hubiera pasado lo que le pasó a Cristo, ese es un hombre duro, ese es un tipo duro, Jesucristo de Nazaret, que fue azotado, que fue golpeado, que fue puesto una corona de espinas, fue traspasado por una lanza. Ese sí es un tipo duro. Lo que me pasa a mí, lo que nos pasa a nosotros, yo creo que no es nada. No es nada, es algo insignificante, porque lo que Él pasó por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra vida, es algo más fuerte que ningún hombre en esta tierra va a poder pasar lo que Él ha pasado. Porque es Jesucristo de Nazaret. Él es tan grande. Y ese sí es un tipo duro. Es alguien bien fuerte. Estaba en la vida militar. Me tiraban 5 puntazos, 5 patadas en el estómago. 50 palos aquí, en la parte de atrás. Con una taza me tiraban en la cara bastantes veces. Y algunos me decían, eres fuerte, pero yo ahora que he conocido a Cristo y cuando lo conocí me di cuenta que no soy nada, que Cristo sí fue azotado muchísimas veces. Dije, ese sí es un hombre duro, un hombre fuerte. Y si Él ha dado vida por mí, tengo que soportemos lo que venga más adelante, lo que estemos pasando ahora, soportémoslo porque hay cosas grandes que vienen para nuestra vida, porque después de las luchas y las pruebas viene la bendición. Y esto lo digo porque lo vivo. Porque al llegar aquí pasaba muchas dificultades. Al llegar a este país no tenía trabajo, pasaba necesidad de dinero, no tenía documentos, no tenía mi carnet del seguro social. Aún no tengo mi NIE, pero ya me dieron un contrato de trabajo. Aún no tengo mi NIE, pero ya me dieron mi seguro social y mi tarjeta. Aún no tengo mi NIE, pero ya estoy teniendo muchas cosas. ¿Quién lo hace? Dios. Si yo no hubiera soportado lo que pasó a mi abuelo cuando intentaron matarme o lo que le pasó a mi sobrina, no hubiera conocido a ustedes, no hubiera conocido este continente, no hubiera conocido el amor de ustedes, a ustedes no los hubiera conocido. ¿Qué sería de mi vida si me hubiera apartado de Dios? No hubiera conocido a mi esposa.
No tendría mi hijo si yo me hubiera apartado de Dios por las pruebas que haya pasado. Pero en todo esto, les digo que pase lo que pase, vengan pruebas o vengan luchas, no cuestionemos a nuestro Dios. Sigamos adelante. En este lugar he recibido mucho amor de lo que quizás en la congregación donde estaba antes faltaba recibir, pero siempre apoyé a mi pastor, lo ayudé en todo, hasta que ya me pude venir para aquí. Gracias a Dios por la vida de ustedes que les he conocido, que se cumplió algo que le pedí a Dios antes de venir aquí. Le dije, Señor, ponme con personas idóneas, ponme con personas que me puedan ayudar a crecer espiritualmente, que me puedan aconsejar, que me puedan animar. Y Dios me hizo llegar al lugar adecuado. Y si Dios me hizo llegar al lugar adecuado es porque tiene un propósito con este lugar. Hay un propósito con la vida de ustedes. Hay grandes cosas para nosotros. Y que esto se va a expandir y tiene que ser así. Gracias a Dios por todo y gracias a ustedes por escucharme en este tiempo. Les digo y les animo que en todo lo que pasemos sigamos adelante. No desmayemos. Hay cosas tan fuertes que estamos pasando muchos de nosotros, pero en todo esto somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como dice la palabra de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los principados, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Sigamos siempre adelante, que el Señor los bendiga, los ilumine, seamos siempre guerreros en el camino del Señor. A mi compañero en el trabajo, ya le he dicho que él se ponga abajo y yo me ponga arriba, porque si llega a caer otro tubo ya yo voy a estar arriba. Y yo llegué a superar todo esto cuando sentía mucho dolor de todo lo que me estaba pasando. Un día dije, como que quisiera gritar, sentía como que quería gritar. Y puse la alabanza, Jehová Jireh, su gracia es suficiente para mí, y sus ángeles mandan para que cuiden de mí. Lo puse y le puse a todo volumen en el tercer piso de la casa de mi abuelo, porque en el segundo mi tío tiene un bar y ese bar le da a todo volumen. Pero como en ese tiempo el equipo de sonido que yo tenía era más fuerte que el de mi tío, le di todo. Que los que estaban tomando, algunos se fueron, dijo, ¿qué pasa? Que aquí uno viene a tomar y quiere escuchar cumbia y esto, y escuchamos desde la palabra de Dios. Lo puse a todo volumen y cuando escuchaba la alabanza y recordé todo lo que estaba pasando en los caminos del Señor, y comencé y grité fuerte. Comencé a gritar fuerte, Señor, ayúdame. Grité, yo sé que grité tan fuerte, pero como estaba todo el volumen alto, creo que no me escucharon o me habrán escuchado, no lo sé, pero grité con tanta fuerza que después sentí un alivio tan grande. Y estoy aquí, gracias a Dios. Que el Señor los bendiga, los cuide, los guarde y los proteja, y a donde vayan, los ángeles del Señor acampen alrededor de cada uno de nosotros. Gracias por escucharme. Quiero en esta hora poder orar un momento y quiero pedirle al grupo de alabanza para que nos puedan cantar el tema. Solo decirles que lo que pasé fue muy doloroso. Sé que ustedes también están pasando o han pasado cosas muy dolorosas, pero sigamos confiando en el Señor. Un hermano de Marruecos que un día estuvo aquí dijo, ¿quién ha pensado o quién ha creído que el estar en el camino del Señor es con bombos y platillos? O algo así dijo. Estar en el camino del Señor es algo fuerte, no es algo fácil, es solo para los valientes, y eso es verdad. Les invito a poder orar en esta hora un momento. Amado Padre, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por mis hermanos que están aquí en esta hora, en este lugar. Te necesitamos, Señor. Sé que muchas veces cometo errores y muchas veces no me siento digno de ti, Señor, y te fallo, Padre. No te apartes de mí, Señor, ayúdame en todo momento. Que tu mano poderosa esté siempre, Señor, guiándome, dirigiéndome, Señor, para poder agradarte cada día, Padre Santo.
y ser digno de poder, Señor, compartir tu palabra y de elevar alabanza, Señor, a tu presencia. Señor, bendice a mis hermanos aquí presentes, ayúdalos en todo lo que están emprendiendo, en todo lo que estén pasando. Ayúdales, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Consuela sus corazones, Padre. Fortalece, Señor, sus vidas. Y que tu Santo Espíritu, Señor, los cubra, Padre Santo. Los guíe, los proteja, los dirija en todo momento. Sin ti no soy nada, Señor. Gracias por tu palabra de ánimo, Padre Santo, que dice que ninguna arma forjada podrá prosperar contra nuestras vidas, Señor. Y aunque se levanten, Señor, miles contra nosotros, no prevalecerán porque tú estarás con nosotros, Padre. Cuando salgamos de este lugar, Señor, seamos bendecidos, Padre. Bendecido, Señor, en el Espíritu y en todas las áreas de nuestra vida. Gracias por todo, Señor.